Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Damos gracias al Señor porque estamos nuevamente en su presencia para poder compartir la palabra del Señor. Y recordemos que esta semana ya empezamos con la Semana Santa y precisamente hoy es Domingo de Ramos, ¿verdad? La entrada o la llegada de Jesús a Jerusalén es lo que vamos a compartir en esta hermosa mañana. Y vamos a hablar precisamente acerca de la llegada de Jesús a Jerusalén, y está basada la palabra de Dios en Lucas capítulo 19, versículo 28. Dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la letra. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Versículo 29. Aconteció que cuando, estando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llamaba Los Olivos, envió dos de sus discípulos. Vamos a orar en esta hermosa mañana para pedirle al Señor la bendición y que su gracia esté sobre nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu presencia en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tu palabra haga, Señor, el impacto en nosotros. Queremos, Dios, recibir esta semana, Señor, preciosa, Semana Santa, Señor, con nuestro corazón abierto para la administración, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas de las ocasiones cuando gente recibe algún familiar en sus hogares, podemos ver que se prepara en todas las áreas, le da un buen recibimiento, le hace sentir bien. Por ejemplo, como los gobernadores cuando van a un lugar, ¿verdad? Saben que es el gobernador de tal nación y por lo tanto lo reciben con aplausos, lo reciben de una forma impresionante. Yo creo que cada uno de nosotros, cuando recibimos a familiares, amigos en nuestros hogares, tratamos de que se sientan lo mejor posible. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, estaba entrando a Jerusalén. Y algo muy importante, porque la gente de Jerusalén estaba recibiendo a Jesús de una forma impactante. Había gente que no lo recibía de buena gana, pero había un pueblo escogido que era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que conocía precisamente lo que la Biblia habla en Zacarías capítulo 9, versículo 9, con respecto a esta profecía. Y dice la Biblia de la siguiente manera. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El pueblo de Israel sabía de que Jesús iba a entrar a Jerusalén, el rey prometido, y estaban esperándolo con los brazos abiertos. Estaban esperando a ese Mesías para que se cumpliese lo que Zacarías había profetizado. Mucho tiempo había transcurrido desde el tiempo de Zacarías hasta la entrada de Jesús a Jerusalén. Era con el propósito de que lo recibieran como rey, ya escrito en Zacarías 9:9. Vamos a ver en esta hermosa hora que Jesús, cuando entra precisamente a Jerusalén, el pueblo lo recibe y Jesús, en pocas palabras, exige obediencia. Lo primero que hace Jesús: entra a Jerusalén, como lo había hecho en otras ocasiones, pero hoy lo hizo de una forma totalmente diferente. Mostró que él era un rey, pero exigió obediencia para con su pueblo. Capítulo 19, versículo 28 al 31, dice la escritura, ahí mismo en el libro de Lucas. Capítulo 19, versículo 28 al 31, dice la escritura así: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé de Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis a un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traerlo. Dice la escritura en el versículo 31: y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis: así, porque el Señor lo necesita. Vemos que la comisión de Jesús hacia los discípulos era que fueran a la aldea y que pudieran traer un pollino o un animal, porque Jesús lo necesitaba. Los discípulos, los dos discípulos, fueron y hicieron caso a lo que Jesús les ordenó. Obedecieron. Es lo que el Señor pide de nosotros. Así como aquellos discípulos lo hicieron,
hicieron caso a lo que Jesús les decía con respecto a lo que él necesitaba. ¿Qué piensas tú que es lo que necesita Dios de tu vida y de mi vida para poder servirlo? Él exige de nosotros obediencia. Dios exige de nosotros que estemos dispuestos, disponibles para poder servirle en el área en la cual Él nos ha llamado. En cualquier área, Dios te necesita a ti, pero lo importante es que tengamos un corazón obediente. Y qué importante es que en esta Semana Santa podamos ser obedientes a la voz de Dios, que podamos obedecerle, que podamos de alguna manera santificarnos, que podamos examinar nuestra vida, que podamos ver la realidad de lo que está pasando y que nos hagamos un autoexamen y le digamos: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Como Pablo, cuando estaba rumbo a Damasco, la Biblia dice que entonces se apareció Jesús en ese instante, lo tumbó del caballo y una revelación maravillosa tuvo el apóstol Pablo. Y le dijo: Jesús, ¿quién eres? Y entonces Jesús empieza a platicar con Pablo. Y lo que me impacta es que Pablo le dice a Jesús: ¿qué quieres que yo haga? Entonces Jesús le da instrucciones a Pablo. De igual manera, como aquellos discípulos recibieron las instrucciones de parte de Jesús que fueran a la aldea, Él exigió obediencia. El rey entra a Jerusalén y exige obediencia. Dios quiere que lo obedezcamos en todas las cosas de nuestras vidas. Dios necesita un corazón obediente. Dios necesita un corazón dispuesto, disponible, pero lleno de obediencia, porque la obediencia le agrada al Señor. Un rey que es manso y humilde, de esa manera lo pudo expresar. No un rey soberbio, sino al contrario, era humilde, era manso y humilde de corazón, como le dice la Biblia. Y precisamente en el versículo 32, capítulo 19 al 35, dice la Biblia: fueron los que habían sido enviados, los dos que fueron obedientes, dice, y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, habiendo echado sus mantos sobre el pollino, y subieron a Jesús encima. Qué acto de humildad tan hermosa de parte del Señor. No pidió un caballo, no pidió una realeza, no pidió una cabalgadura poderosa, sino que lo hizo Jesús de una forma tan humilde y tan sencilla. Con un pollino, dice la Escritura, tomaron a Jesús y lo subieron encima del pollino. Imagínense qué impactante, qué manera tan especial de mostrar humildad de parte del Señor. Él tenía que entrar a Jerusalén. Él tenía que entrar con ese espíritu de lo que Zacarías había dicho acerca de que tenía que entrar a Jerusalén como rey, pero lo hizo diferente, no como los soldados romanos cuando entraban a Jerusalén en sus caballos, en su caballería, con sus armas, con su poderío, con su ejército. No, Jesús entraba a Jerusalén de una forma tan humilde, tan sencilla, en un pollino y con sus discípulos al lado. No era un hombre político Jesús, no era un hombre que venía a querer gobernar como los romanos, sino Jesús venía con una disposición para salvar a la nación de Jerusalén. Jesús iba a Jerusalén ya para dar a conocer de que Él ahora iba a ser el mediador entre Dios y los hombres. Jesús iba a transformar a Jerusalén. Jesús venía a dar el mensaje que había dado de parte de Dios y tenía que comunicarlo hacia Jerusalén, pero de la manera más humilde, de la manera más sencilla, como cuando Jesús te predicó el Evangelio, cuando se te habló a ti la palabra de Dios a través de Jesús. Alguien te anunció la palabra de Dios de forma humilde, sencilla. Alguien se acercó contigo y te dijo: hay esperanza, hay una vida nueva que tú le puedes entregar tu corazón al Señor y Él puede hacer el cambio en tu corazón. Qué importante es que podamos ser humildes y mansos como el Señor lo hizo. Jesús lo hizo de tal manera que pudo asimismo honrar al Padre, porque jamás Jesús tuvo un acto de soberbia ni tener orgullo dentro de su corazón. Un rey que merece alabanza. Cuando entra Jesús a Jerusalén, tenía que ser un rey que tenía que obedecerlo el hombre,
pero también tenía que representar humildad, tenía que representar que era manso, pero también Jesús merecía que lo alabaran. Versículo 36 al 40 dice la Escritura: y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose. Mire qué hermosa escritura. ¿Cuántos de los que están ahorita en casa se gozan? Hermano, usted se goza. Nos gozamos. ¿Por qué nos gozamos? Porque es un fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo. El segundo fruto que da el Espíritu es el gozo. Y el pueblo estaba gozoso. ¿Pero por qué estaba gozoso el pueblo? ¿Por qué estaban gozosos los discípulos? Porque estaba el Rey de Gloria entrando a Jerusalén. ¿Cuántos se gozan en esta hermosa mañana? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Qué es lo que el Rey ha hecho dentro de tu corazón? Si tú sientes gozo, entonces Dios merece alabanza. Si tú sientes gozo en tu corazón, entonces tú tienes que expresar un gloria a Dios, un aleluya, porque Él es el que viene a libertarte, porque Él es el que viene a romper las ataduras, Él viene a libertar a los cautivos. Y los discípulos, al ver esto, se gozaron, dice la palabra del Señor. Y luego dice, comenzaron a alabar a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? Grandes voces, dice la palabra, por todas las maravillas que habían visto. Escucha, hermano, por todas las maravillas que habían visto. Jesús había sanado a personas paralíticas. Jesús había dado vista al ciego. Había perdonado los pecados de aquella mujer adúltera. Todo eso, lo que Jesús hizo, era testimonio para los discípulos, para la gente que estaba alrededor. Jesús multiplicó los panes. Jesús multiplicó los peces. Esos eran milagros asombrosos que se quedaron atónitos y alababan a Dios. Unos decían, ¿cómo es posible que haga Jesús eso? Que no es hijo de María y de José. ¿Cómo es posible que opere estos milagros en la vida de Jesús? Muchos no creían en Jesús como el Hijo de Dios, pero los discípulos sí creían. ¿Tú cómo crees acerca de Jesús? ¿Que era un hombre únicamente o es el Hijo de Dios? Nosotros creemos que es el Hijo de Dios. Los discípulos que estaban aquí en ese instante en Jerusalén sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Por eso alababan el nombre del Señor y decían, versículo 38, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. ¡Qué hermosa expresión! Bendito el Rey. ¿Cuántos pueden glorificar al Señor y decir, bendito sea tu nombre? Dice el Salmo, un salmo, bendita sea mi roca, Jehová de los ejércitos. Salmo 144, la Biblia dice que Él nos prepara para la batalla, para la guerra. Bendita sea, dice, bendito sea mi roca, Jehová de los ejércitos. Versículo 38 dice, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. En el nombre del Señor, es decir, del Todopoderoso, paz en el cielo y gloria en las alturas. Qué hermosa la palabra de Dios. Dice el versículo 39, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió, les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Si usted calla, hermano, entonces las piedras van a alabar el nombre del Señor. Si usted no le alaba, si usted no glorifica el nombre del Señor, entonces las piedras, dice la palabra del Señor, lo van a hacer. ¿Por qué? Porque la naturaleza sabe quién es su creador. La naturaleza, lo que Dios hizo, sabe qué clase es el Rey que estaba aquí presente. Y si el hombre no alaba a Dios, entonces Dios tiene algunas cosas importantes. Algunos seres, los animales alaban a Dios, las rocas alaban a Dios. Es lo que dice la palabra del Señor. Los pajaritos cantan el nombre del Señor. Todo esto es un propósito, porque sabe la humanidad y saben los animales que hay un creador. Pero aquí hay algo importante. Vemos a un grupo llamado los fariseos que no creían en Jesús como Dios, como el Hijo de Dios. Porque le dijeron los fariseos, dile a tus discípulos, reprenda a tus discípulos, que se callen tus discípulos, repréndelos, no saben lo que están diciendo, porque querían ellos quitarle la gloria a Jesús. Mas sin embargo Jesús les dijo, no,
No, estás equivocado. Para aquellas personas que no quieren reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, para aquellas personas que dicen que Jesús es un mito, el Señor les dice, no, yo soy el Hijo de Dios. Y tenemos que nosotros glorificarlo, que exaltarlo, que darle alabanza. Y de esa manera fue que entonces los fariseos entendieron que Jesús era el Hijo de Dios. Algunos entendieron que realmente Jesús estaba dando testimonio y ellos conocieron a Jesús, otros lo rechazaron, pero aún los mismos fariseos recibieron el mensaje en ese instante acerca de que Jesús era el Rey que iba a venir a Jerusalén para dar vida y vida en abundancia. Jesús, al estar en Jerusalén, las cosas iban a ser totalmente diferentes, porque Él venía a traer paz. No iba a traer guerra, sino paz. Iba a traer misericordia, no iba a traer juicio, sino iba a traer el amor de Dios que estaba reflejando en su vida. Asimismo, Jesús vino a dar vida y vida en abundancia para el pueblo de Jerusalén. Jerusalén fue bendecida por ese rey que entró. Jerusalén había sido maldecida por el ejército romano, entrando como políticos, como hombres de guerra para traer esclavitud sobre aquella nación tan preciosa que Dios escogió a Jerusalén como la niña de sus ojos. Pero ahora entra Jesús con un aspecto diferente. Ahora entra Jesús con un acto de humildad, diciendo, yo no soy como los romanos, yo vengo con humildad para venir a darles vida y vida en abundancia. Así fue la entrada de Jesús a Jerusalén, una entrada gloriosa. Tenemos que obedecer a ese Rey de gloria. Tenemos que reconocer que Él es humilde, que Él es manso. También nosotros tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Y sobre todo, tenemos que darle alabanza y gloria al Señor, porque Él ha entrado a Jerusalén, Él ha entrado a tu vida y ha hecho muchas cosas grandes y muchos milagros. Recuerde todos los milagros que ha hecho Dios en su corazón. Recuerde todas las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Entonces, ¿por qué no lo glorifica ahí donde está? Entonces, ¿por qué no le da una alabanza? Vamos a hacer una oración en esta hermosa mañana para darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú, mi Dios, nos has salvado primeramente, Dios, y has hecho grandes cosas en nuestras vidas. A muchos de nosotros nos has, Señor, sanado de enfermedades, Señor, quizás incurables. A muchos de nosotros nos has suplido, Señor, en todas nuestras necesidades. ¿Por qué no vamos a alabar tu nombre? ¿Por qué no vamos a glorificar tu nombre? ¿Por qué no vamos a decir un gloria a Dios, un aleluya? Señor, si tú mereces toda la honra y toda la gloria. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestra vida. Aún, Señor, por lo que estamos pasando hoy en nuestros días. Gloria a tu nombre, Señor. Aún, Padre, por lo que viene adverso en nuestras vidas. Gloria a tu nombre, porque como lo hemos dicho, Señor, una y otra vez a través de tu palabra, Señor, que todo lo que viene, Señor, en contra, obra para bien, Señor, porque es una promesa tuya para nuestras vidas. Gracias, eterno Dios, por tu palabra, Señor. Y asimismo entramos, Señor, en esta hermosa semana, como la semana, Señor Santa, entramos, Señor, con este tema para que podamos, Dios, compartir, Señor, toda esta semana de lo que fue tu vida, Señor, en la tierra, Señor, las cosas que hiciste, Señor, hasta llegar, Dios mío, hasta la muerte en la cruz, con el viernes, Señor, de crucifixión, pero también con el domingo, Señor, Padre, de resurrección, Señor, de lo que tú, mi Dios, cumpliste y prometiste, Señor, al resucitar al tercer día, Señor. Pero eso lo vamos a ver, Dios, durante la semana, Señor, que vamos a compartir con tu pueblo. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Bendice a nuestros hermanos de nuestra iglesia. Sígueles, Señor, dándoles paz, Señor. Sígueles, Señor, supliendo sus necesidades. Hermano, recuerde, no deje de alabar el nombre del Señor. Vamos a seguir alabando el nombre del Señor. Él merece toda gloria y toda honra. Que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana.